Bueno, estamos en la Radio Internacional Papa Francisco y sus repetidoras, la Radio del Somo, y estaba pensando, y se lo comenté a Cristina Chiesa, nuestra gran productora, el tema, bueno, lo que salió con la hija de Repetto, y la cantidad de madres solteras que crece sin pausa en el mundo occidental, que mujeres que acuden a un centro en busca de esperma de un donante. En Argentina la tendencia aumenta en medio de un gran vacío legal. ¿Qué pasa con el padre? Si hay una pareja, ¿el papá es el donante o el que adopta? Si no hay varón y la mujer avanza sola, ¿hay padre? Todo eso se lo vamos a preguntar a la licenciada en psicología Adriana Gurayev. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo le va? Le habla Pollo Macta. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por convocarme en un tema tan complejo y tan vigente. Es complejo realmente, ¿no? Porque yo pienso, los chicos cuando empiezan a crecer y le preguntan a la madre y por el padre, porque seguramente en el colegio le dirán, mi papá, los chicos escuchan, mi papá esto, mi papá lo otro. ¿Cómo es que yo no sé cómo se... no alcanzo a entender la cabeza de un niño en ese lugar. Es difícil la cabeza del niño y la situación de la madre soltera. Hay madres solteras por elección, otras porque el padre desapareció. Claro. Entonces también se configura algo diferente, pero lo que hay que tener con mucha claridad es que la mamá tiene que cuidar el armado de la autoestima y del psiquismo de esa criatura que se va forjando en los primeros años de vida. Claro. Esto significa que no hay que hablarle mal del padre. Por ejemplo, decirle, tu padre nos abandonó, inmediatamente esa criatura se va a sentir no querida. Claro, pero en el caso... eso va a repercutir muchas veces de por vida. No, eso sí, pero en el caso de una fertilización que viene con un esperma que no se sabe, bueno, seguramente se sabe de dónde proviene. Se sabe. Pero digo, el chico. La madre sabe. El chico es el tema. Yo lo que quiero saber, ¿qué pasa con el niño? Pasan distintas cosas. Lo primero es que hay que ir respondiendo. Antes había una tradición que ya ha quedado en desuso, que se murió, que se fue lejos, que abandonó. Eso se está tratando de abolir cada vez más, y en estos casos de fertilización asistida, aunque la mamá sabe, el donante no siempre puede querer encontrarse con ese hijo. Entonces, lo primero que hay que hacer es responder mínimamente cuando el niño comienza a preguntar. Mínimamente, digo, respuestas cortas que la criatura pueda entender. Uno le puede decir que está lejos, que no lo van a conocer, pero que ha querido generarle vida, o sea, darle siempre la seguridad de que ha sido una criatura deseada, porque se pueden evitar males mayores. Ya cuando van siendo más grandecitos, cuando salen del colegio, ven a los padres de los compañeritos. Claro, ese es el tema. Entonces ellos quieren tener un papá. Sí. Yo tengo el caso de una paciente que es una madre soltera, no con fertilización, sino que bueno, el papá donó y abandonó, por así decir, y él iba a la panadería y veía a un hombre y decía, ¿usted mi papá? Claro, eso. Tomaba un taxi, ¿usted mi papá? ¿Qué cosa, y él quería un papá y no se puede comprar un papá. ¿Y qué Entonces esa criatura tuvo un proceso de frustración porque quería un papá de carne y hueso. Entonces ella le explicaba que vivía muy lejos ese papá, pero que lo había querido mucho, que había estado con el nacimiento, pero que se había tenido que ir, sin explicarle por qué. Pasó el tiempo y entonces empezó a preguntar por qué se tuvo que ir. Y entonces ella le decía, porque tiene otra familia. Claro. Bueno, hay distintas técnicas, me imagino. Hay distintas técnicas, ¿no? Entonces, la situación es complicada para la mamá, porque toda la responsabilidad de la educación pesa sobre ella, pero el eje que yo insisto es que la función familia hoy, con la variedad de familias, que las familias ensambladas, que monoparentales,
que las familias del mismo sexo, ha cambiado tanto, sí, que puede haber una familia de a dos y que nunca le va a faltar sostén, afecto, abrigo, calor, educación en la posibilidad que tenga cada quien, ¿no es cierto? Ese refuerzo emocional de sostén ayuda mucho, pero es difícil la situación, porque, por ejemplo, hay chiquitos que pueden tener momentos de pánico y de no poder quedarse un minuto solos, porque ¿qué pasa si a mi mamá le pasa algo? uh-huh. Ahí tiene mucho que ver si ese chiquito tiene abuelos, tiene primos, tiene tíos, si hay una red de contención. Claro. Mientras que hay otras mamás que porque los padres viven en el interior o han fallecido o lo que sea, están solas. Entonces la vivencia de desamparo es mayor en el niño y de preocupación es mayor en la madre. Claro, claro. Porque están el uno con el otro. Hay distintos tipos de casos, evidentemente. Muy diferentes tipos. Por eso estoy haciendo un ligero paneo de que hay una multiplicidad de casos, desde casos de mayor red de contención, que son de mejor pronóstico, quiero decir, de menos angustia y posiblemente una mejor instalación de la autoestima, a casos de un desamparo. A esto si le agregamos situaciones económicas escasas, puede ser más difícil todavía. También el aspecto cultural incide. Una madre que tenga maduración emocional va a poder contener la angustia de ese hijo, no taparla, ¿no? Y poder decirle, bueno, estamos los dos, vamos a hacer cosas lindas, nos vamos a divertir, darle una esperanza, un porvenir, una capacidad lúdica, mientras que otras mamás más limitadas o más acorraladas por lo económico, que viven para trabajar y llegan reventadas, no tienen ese recurso. Claro. O sea que hay también situaciones económicas, sociales, sí, ¿no? Que hacen que la situación sea difícil. Eso es lo que yo pensaba, ¿no? La situación económica y social. Madres o solteras que no tienen casi nada de educación, que no saben cómo contener a un niño en estas características, probablemente el niño sufra muchísimo más. Muchísimo más, y si a esto le agregamos que no tiene un dinero para dejarlo 2 o 3 horas con alguien que lo cuida, entra esa mujer joven en un aislamiento social, claro, que le tiene que dedicar el 100% de su día y de su vida durante muchos años a la criatura. Y a veces eso también hace a un desgaste. Claro. Porque ahora, además de madre es una mujer. Claro, evidentemente hay muchos casos, pero en este caso que salió a la luz ahora con la hija de Respeto y eso, son donantes anónimos. En la Argentina hay 3 bancos de semen, ¿no? Que reciben la muestra de donantes. Para ser aceptado deben someterse los donantes a un chequeo infectológico y genético para evaluar los posibles riesgos. Se congelan después durante 6 meses con criopreservación, y después si el test de VIH vuelve a dar negativo, se las puede usar. Ahora, eso, una vez superado esto, completan una ficha que incluye color de ojo, color de piel, cabello, estatura y nivel de estudios alcanzado, se clasifica, etcétera. Ahora, usted sabe que en Estados Unidos, no sé si usted lo sabe, licenciada, pero uno puede hacer a la carta esto, es decir que un matching donante, por ejemplo, puede elegir por estatura, peso, tipo físico, color de pelo, color de ojo, raza o grupo sanguíneo y factor RH al donante. Es impresionante, ¿no? Yo me parece una cosa ya de ciencia ficción y muy en medio apartado de lo que es la naturaleza, ¿no? Sí, estamos en un momento casi de ciencia ficción, que está haciendo cada vez más ciencia que ficción, porque de hecho esto se puede hacer. Sí. Totalmente. Y de hecho se hace, o sea que si yo quiero tener una Barbie, me programo, claro, y elijo un Kent para que me produzca una Barbie. Sí, también. Y eso que está, digamos, prohibido en términos generales, la clonación de seres humanos, porque eso ya es otra cantada. Pero esto se le va apareciendo, ¿no le parece? Se le va apareciendo, sí. Se va apareciendo, entonces tiene su pro y su contra en este sentido. Hay gente que tiene, los seres humanos tenemos diferentes dotaciones para todo, para la inteligencia, para la sexualidad, para la capacidad paterna, para el sentido práctico, para todo. En una mujer que tiene una
capacidad materna enorme, le da lo mismo, mientras sea un hijo. Pero aquellas que no tienen y que necesitan condiciones para prevenir el rechazo de un hijo, que eso es un problema para toda la vida, para el hijo, para la madre y para la familia, Sí. el que tenga condiciones mínimas que le garantice que no lo va a rechazar, le va a hacer bien al bebé. Claro. Esta es la realidad. No es que sea agradable, es que es así. Hay toda una estigmatización, usted lo debe saber, cuando se adoptan chiquitos del norte, capaz que son collas, y las mamás los llevan a un colegio privado, y les hacen una discriminación. Sí, le hacen un bullying ahí medio... Es un bullying, y el chico racial, sufre, prácticamente. Sí. y se esconde, y va a tener por muchos años una autoestima bajísima, y se va a sentir disminuido, y se va a aislar. Entonces, para prevenir esos casos en mujeres que dicen, no, yo adopto, pero no puedo tolerar tanta diferencia, entonces, bueno, si tienen esa posibilidad, seguramente le va a ser más benéfico para toda la estructura y el sistema familiar. En el caso de esta chica, la que es madre soltera por elección, Sí. yo no la conozco, yo estoy hablando desde la pura teoría psicoanalítica. En general, sí. ¿No? Hay mujeres que solo quieren del hombre los espermatozoides. Sí. Porque tienen X relación o no relación con el sexo contrario. Sí. Entonces, esta chica o cualquiera en ese lugar no quiere estar con un hombre. Quiere tener un hijo. O sea, quiere espermatozoides. No quiere la relación producto del amor de la pareja, que ha sido un ideal de tantas décadas y que lo sigue siendo un montón de gente. Ella no. Y hay un montón de mujeres que no quieren porque han tenido malas experiencias. Sí, es probable, sí. Puede ser con parejas o puede ser con el propio padre, o con familias disfuncionales, sí, o con padres autoritarios, con violencia doméstica, y dicen, no, a mí no me hable más de hombre, pero yo quiero un hijo, quiero encontrar un sentido para mi vida y lo encuentro ahí. Entonces, estos bancos aportan esa posibilidad. Y en el caso de esta chica, evidentemente, por de donde viene, va a estar muy... Ella no va a tener problemas. No va a tener problemas. Porque viene ella de no una va familia, a tener problemas. Una familia muy acomodada y le va a hacer una estructura de sostén. Claro. Ojalá todos los casos pudieran ser así. Sí, desde ya. Pero ya veo, licenciada Gurayev, que esto dentro de la psicología, de la psiquiatría, ya va a pasar a ser una especialización todo lo que estamos hablando, porque no sé si hay psicólogos o psiquiatras especializados en esto, pero debería haberlos, porque ya... sí, hay, claro que los hay, pero de todas maneras los psicólogos estamos capacitados para esto porque acuden al consultorio y esto es pan de cada día ya. Claro. Ni qué decir de esos hombres que al divorciarse se divorcian también de los hijos. Sí. Entonces quedan como madres solteras, pues no tienen ningún aporte, desaparecen, se les hacen juicio desde el punto de vista de la jurisprudencia con que el hombre aporte 500 pesos, no le pueden hacer juicio. Entonces desaparece, pone 500 pesos en un banco anónimo y se desprendió del hijo y se desprendió de la exmujer. Sí, esos también son como madres solteras. Claro, porque el dinero sí, supongamos que lo recibe, ese dinero que le corresponde al padre que se separa de la mujer, pero lo que no reciben los niños es el afecto, el cariño. Y lo que sí recibe es el abandono y la ausencia. El abandono, claro. ¿Vio esa frase, brilla por ausencia? Sí. Duele la ausencia. Claro. Duele la falta, duele el día del padre. Por eso hay todo un combate con los colegios que se termine el Día de la Madre, porque hay chicos que ya no tienen mamá porque se enfermaron, que se termine el Día del Padre y que se diga el Día de la Familia. Y hay que luchar contra los comerciantes, porque en realidad ese es un invento de los comerciantes. De los comerciantes, y esto que estamos haciendo yo creo que es muy útil, divulgar, que esto se multiplique, que tengamos en cuenta que el concepto actual, con todos los fenómenos sociales y culturales que han acontecido en la humanidad, hay que valorar la función
familia. Función familia es protección, educación, amor, sostén, sea de una sola persona o de dos personas que contengan a un hijo. Pero la función familia tiene que cumplirse. No tiene que haber mamá y papá, ojalá que sí, y que sean funcionales, ¿no? Porque tampoco es garantía mamá y papá. Claro. Porque si mamá y papá están peleándose y el chico está inhalando violencia, desde luego después va a ser un violento. Exactamente. Hay un caso para ir cerrando esto, licenciada Adriana Gurayev, que no sé si usted lo leyó, un caso en Estados Unidos de una polémica que se realizó porque un solo donante de esperma tuvo 150 hijos. Y lo descubrió la mamá de uno de ellos en Estados Unidos. Los médicos consultados aseguran que no es bueno que haya tantos medio hermanos y advierten sobre la posibilidad de enfermedades raras que se diseminen más rápido. Y en el país falta una ley, tanto en Estados Unidos como aquí, para esto, ¿no? Porque claro, bueno, alguien dona esperma. Ahora, los que donan esperma, ¿lo hacen por dinero? Seguramente. En Estados Unidos lo hacen por dinero. Acá, ¿sabe que no lo sé? Acá me parece que también. Supongamos que lo hacen por dinero, porque y si no, ¿por qué lo harían? Claro, no sé. Bueno, debe ser por unas ganas de ser inmortal, que se le multiplique la vida de acá a la eternidad. Bueno, eso que estar un poco alterado, ¿no? Eso todos los que somos padres tenemos esa sensación de inmortalidad. Exactamente, pero en ellos está como multiplicado. Pero porque aunque les paguen 150 hijos. 150 hijos. Qué cosa impresionante, ¿no? Sí, realmente impresionante. Llama mucho la atención. Ahora, estaba pensando en las culturas orientales, en los países árabes, siglos atrás. Bueno, cuando existía el harem. El harem, porque todos los hombres se morían en la guerra, y él era el padre de la horda, el que manejaba a todas estas mujeres, tenían así 150 hijos. Sí, también. Porque al tener 10 o 15 mujeres, le tocaba cada tanto, cada noche, y así, ¿no? Sí. Bueno. Lo que pasa que en este momento estamos estudiándolo, lo estamos pensando, ha llegado esto a Occidente de otro modo. De otro modo, claro. Con donación, claro, exactamente. Y bueno, yo creo que aparte de la especialidad en psicología, está muy en auge la bioética. La bioética, claro. Bueno, la bioética es imprescindible. Acá un contralor que determine hasta dónde, cuándo, por qué, qué enfermedades tiene. No sabemos a nivel público qué tipo de estudios exhaustivos le realizan a esos donantes. Estimamos que han de ser muy responsables. Aparentemente los tres centros de recepción de donantes de esperma realizan estudios exhaustivos. Puede ser que haya otros que no los realicen. De todas maneras es un caso interesante, son casos interesantes para hablar y usted tiene una claridad realmente impresionante para hablarlos. Yo le agradezco mucho a Adriana Gurayev que haya hablado con nosotros de esto, que evidentemente es tela para seguir cortando. Claro que sí. Así que si no le molesta, alguna otra vez vamos a seguir hablando de esto y otros temas. Muy por el contrario, sería un gran placer para mí y me pongo en contacto con la productora a ver si ya tiene mis 2 libros antes de que les mande el tercero, que ahí hay muchos temas en el caso que les pueda interesar. A mí me interesaría mucho tenerlos, por supuesto, ¿cómo no? Bueno, entonces le decimos a Cris que me mande el mail y se los estoy enviando por correo. Bueno, yo le agradezco muchísimo a Adriana Gurayev, le mando un abrazo y muchísimas gracias. Lo mismo para usted, para la audiencia, y será hasta pronto entonces. Hasta pronto, gracias. Por favor. Hablamos con Adriana Gurayev, licenciada en Psicología, a propósito arrancamos con la hija de Repeto, que decidió ser madre con una donación, recibiendo donación de esperma de una X persona, que ella podrá saberlo probablemente, lo habrán investigado. ¿Y el niño qué? Que nazca, o la niña, digamos, cuando le pregunten, ¿y tu papá? Y él pregunte a su papá. De eso hemos hablado de eso y muchos temas más con la licenciada Adriana Gurayev.
Bueno, estamos en la Radio Internacional Papa Francisco y sus repetidoras, la Radio del SOMU, y estaba pensando, y se lo comenté a Cristina Chiesa, nuestra gran productora, el tema, bueno, lo que salió con la hija de Repetto, y la cantidad de madres solteras que crece sin pausa en el mundo occidental, que mujeres que acuden a un centro en busca de esperma de un donante. En Argentina la tendencia aumenta en medio de un gran vacío legal. ¿Qué pasa con el padre? Si hay una pareja, ¿el papá es el donante o el que adopta? Si no hay varón y la mujer avanza sola, ¿hay padre? Todo eso se lo vamos a preguntar a la licenciada en psicología Adriana Gurayev. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo le va? Le habla Pollo Macta. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por convocarme en un tema tan complejo y tan vigente. Es complejo realmente, ¿no? Porque yo pienso, los chicos cuando empiezan a crecer y le preguntan a la madre y por el padre, porque seguramente en el colegio le dirán, mi papá, los chicos escuchan, mi papá esto, mi papá lo otro. ¿Cómo es que yo no sé cómo se... no alcanzo a entender la cabeza de un niño en ese lugar. Es difícil la cabeza del niño y la situación de la madre soltera. Hay madres solteras por elección, otras porque el padre desapareció. Claro. Entonces también se configura algo diferente, pero lo que hay que tener con mucha claridad es que la mamá tiene que cuidar el armado de la autoestima y del psiquismo de esa criatura que se va forjando en los primeros años de vida. Claro. Esto significa que no hay que hablarle mal del padre. Por ejemplo, decirle, tu padre nos abandonó, inmediatamente esa criatura se va a sentir no querida. Claro, pero en el caso... eso va a repercutir muchas veces de por vida. No, eso sí, pero en el caso de una fertilización que viene con un esperma que no se sabe, bueno, seguramente se sabe de dónde proviene. Se sabe. Pero digo, el chico. La madre sabe. El chico es el tema. Yo lo que quiero saber, ¿qué pasa con el niño? Pasan distintas cosas. Lo primero es que hay que ir respondiendo. Antes había una tradición que ya ha quedado en desuso, que se murió, que se fue lejos, que abandonó. Eso se está tratando de abolir cada vez más, y en estos casos de fertilización asistida, aunque la mamá sabe, el donante no siempre puede querer encontrarse con ese hijo. Entonces, lo primero que hay que hacer es responder mínimamente cuando el niño comienza a preguntar. Mínimamente, digo, respuestas cortas que la criatura pueda entender. Uno le puede decir que está lejos, que no lo van a conocer, pero que ha querido generarle vida, o sea, darle siempre la seguridad de que ha sido una criatura deseada, porque se pueden evitar males mayores. Ya cuando van siendo más grandecitos, cuando salen del colegio, ven a los padres de los compañeritos. Claro, ese entonces es el tema. Ellos quieren tener un papá. Sí. Yo tengo el caso de una paciente que es una madre soltera, no con fertilización, sino que bueno, el papá donó y abandonó, por así decir, y él iba a la panadería y veía a un hombre y decía, ¿usted es mi papá? Claro, eso. Tomaba un taxi, ¿usted es mi papá? ¿Qué cosa, y él quería un papá y no se puede comprar un papá. ¿Y qué Entonces esa criatura tuvo un proceso de frustración porque quería un papá de carne y hueso. Entonces ella le explicaba que vivía muy lejos ese papá, pero que lo había querido mucho, que había estado con el nacimiento, pero que se había tenido que ir, sin explicarle por qué. Pasó el tiempo y entonces empezó a preguntar por qué se tuvo que ir. Y entonces ella le decía, porque tiene otra familia. Claro. Bueno, hay distintas técnicas, me imagino. Hay distintas técnicas, ¿no? Entonces, la situación es complicada para la mamá, porque toda la responsabilidad de la educación pesa sobre ella, pero el eje que yo insisto es que la función familia hoy, con la variedad de familias, que las familias ensambladas, que monoparentales,
que las familias del mismo sexo, ha cambiado tanto, sí, que puede haber una familia de a dos y que nunca le va a faltar sostén, afecto, abrigo, calor, educación en la posibilidad que tenga cada quien, ¿no es cierto? Ese refuerzo emocional de sostén ayuda mucho, pero es difícil la situación, porque, por ejemplo, hay chiquitos que pueden tener momentos de pánico y de no poder quedarse un minuto solos, porque ¿qué pasa si a mi mamá le pasa algo? uh-huh. Ahí tiene mucho que ver si ese chiquito tiene abuelos, tiene primos, tiene tíos, si hay una red de contención. Claro. Mientras que hay otras mamás que porque los padres viven en el interior o han fallecido o lo que sea, están solas. Entonces la vivencia de desamparo es mayor en el niño y de preocupación es mayor en la madre. Claro, claro. Porque están el uno con el otro. Hay distintos tipos de casos, evidentemente. Muy diferentes tipos. Por eso estoy haciendo un ligero paneo de que hay una multiplicidad de casos, desde casos de mayor red de contención, que son de mejor pronóstico, quiero decir, de menos angustia y posiblemente una mejor instalación de la autoestima, a casos de un desamparo. A esto si le agregamos situaciones económicas escasas, puede ser más difícil todavía. También el aspecto cultural incide. Una madre que tenga maduración emocional va a poder contener la angustia de ese hijo, no taparla, ¿no? Y poder decirle, bueno, estamos los dos, vamos a hacer cosas lindas, nos vamos a divertir, darle una esperanza, un porvenir, una capacidad lúdica. Mientras que otras mamás más limitadas o más acorraladas por lo económico, que viven para trabajar y llegan reventadas, no tienen ese recurso. Claro. O sea que hay también situaciones económicas, sociales, sí, ¿no? Que hacen que la situación sea difícil. Eso es lo que yo pensaba, ¿no? La situación económica y social. Madres o solteras que no tienen casi nada de educación, que no saben cómo contener a un niño en estas características, probablemente el niño sufra muchísimo más. Muchísimo más, y si a esto le agregamos que no tiene un dinero para dejarlo 2 o 3 horas con alguien que lo cuida, entra esa mujer joven en un aislamiento social, claro, que le tiene que dedicar el 100% de su día y de su vida durante muchos años a la criatura, y a veces eso también hace a un desgaste, claro, porque ahora, además de madre es una mujer. Claro, evidentemente hay muchos casos, pero en este caso que salió a la luz ahora con la hija de respeto y eso, son donantes anónimos.